una de las ciudades más bonitas de toda Polonia, y es que tuvo la suerte de que su centro histórico no fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más conocidos del país. Acompáñenme a conocerla, soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Torun. Oiga, mis chavos, iba a comer en el restaurante que está justo allí en el hotel. Sin embargo, no me provocaba exactamente eso, así que vine a otro que se llama Carramba. Está igualmente cerca porque el centro histórico de Torun es muy chiquitito. Y me voy a pedir una hamburguesa porque la verdad es eso es lo que quería. O sea, quiero algo bien de carne y habían más como pierogi y estas cosas. Así que quizá mañana les muestre ese restaurante porque está bien calificado en Google Maps, pero no era lo que quería para hoy. Entonces, nada, vamos a ver qué tal está la comida hoy y luego nos vamos a descansar. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Torun. El hotel se llama Freedom Hostel. Está en todo el centro, justo frente a la plaza principal, y está a muy buen precio. Eso sí, el baño es compartido. Muy buenos días, mis chamos, ya me encuentro en la calle para ir a conocer la preciosa ciudad de Torun. Voy primero a desayunar algo porque tengo mucha hambre y empezamos a recorrer las calles de esta bella ciudad. Torun era una ciudad amurallada y aunque no se conserva la totalidad de la muralla, sí que se conservan varias de las puertas de acceso, como esta preciosa que está detrás de mí. Bueno, mis chamos, me vine a desayunar en un sitio que se llama Bread House. Está cerquita acá en el centro histórico, cerca de lo que es la plaza del mercado, y me pedí unas tartas que se ven divinas, y es que soy un poco adicto a las tartas y al azúcar. Entonces vamos a probarlo porque la verdad es que se ve que está muy bueno. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Y este recorrido por Torun lo vamos a iniciar visitando la ciudad vieja, y es que Torun tiene dos ciudades: la ciudad vieja, que es la parte más antigua de la ciudad y que estaba amurallada, y la ciudad nueva, que fue construida fuera de las murallas, pero que igualmente es bastante vieja, solo que es menos vieja que esta zona. Y aquí se encuentra la mayor parte de los monumentos de la ciudad que vamos a visitar. Por cierto, Torun es conocida en todo el mundo por ser la ciudad natal de Nicolás Copérnico, y hay muchísimas cosas que están orientadas al turismo relacionado con este personaje. Y es curioso porque desde el momento que la familia de Copérnico dejó la ciudad, nunca más volvieron acá, así que la única relación que tiene es que nació acá. Torun tuvo la suerte de no haber sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y esto significa que la mayoría de sus monumentos se encuentran en buen estado de conservación. Así que esto le valió a la ciudad ser reconocida Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ok, mis chamos, acabo de visitar la iglesia de la Asunción, una iglesia de estilo gótico que data del siglo XIV, y debo decirles que está increíble. Está a apenas una cuadra de la plaza del mercado y tiene unos techos altísimos con estas bóvedas en estrella típicas del gótico, pero tiene la particularidad que están todas llenas de frescos, están todas pintaditas, y en las paredes aún se conservan algunos de los frescos medievales, algo que es muy raro porque son muy antiguos, y estos frescos por lo general los hacían con pinturas vegetales
portales, así que se pierden rápidamente. Lo curioso es que esta iglesia fue durante un tiempo una iglesia luterana, así que se aplicó una capa de cal en las paredes para tapar todos los frescos, y luego cuando los restauradores empezaron a quitar esta cal, descubrieron buena parte de estos frescos y gracias a Dios que se conservan porque están increíbles. La iglesia está preciosa, el altar es gigantesco y es espectacular. Creo que vale mucho la pena verla, además que es gratuita y está muy cerca del centro. Y ahora me encuentro en el Rinec, o la plaza del mercado de acá de Toruń, el centro de la ciudad. Aquí se encuentra nada más y nada menos que el ayuntamiento de Toruń, el monumento más conocido de la ciudad, pero que está cerrado los lunes y hoy es lunes, así que voy a intentar quedarme mañana un poquito como hasta mediodía para ver si se los puedo mostrar por dentro. Y esta plaza está bonita, es mucho más pequeña que las otras plazas de mercado de acá de Polonia, sin embargo está en muy buen estado y la mayoría de los edificios están hermosos. El personaje más conocido de acá de Toruń es este hombre que está detrás de mí, que es nada menos que Nicolás Copérnico, que nació en esta ciudad el 19 de febrero de 1473. Él es muy famoso en el mundo y estoy seguro que aunque sea han escuchado mencionar su nombre, y es que fue uno de los primeros en formular la teoría del heliocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. Aquí mismo en la plaza del mercado se encuentra la iglesia del Espíritu Santo, que es esta preciosa iglesia que está detrás de mí. Es de estilo barroco y data del siglo XVIII y su interior la verdad está bastante vacío. Sin embargo, hay dos cosas que vale la pena ver: el órgano, que está muy bonito, y también el altar barroco, que está espectacular. De resto la iglesia está bastante vacía, pero bueno, está aquí mismo en la plaza y la pueden ver en unos 5 o 10 minutos. Picking up the pieces of a dream, every little thing I thought we'd be, learning how to let go. Miren, mis chamos, aquí está la placa que conmemora la inscripción de Toruń en la lista del patrimonio de la humanidad. What they say, time's got a good way of healing. I'm back to feeling I'm happier than ever, like I never thought forever was you. Justo al frente del ayuntamiento se encuentra el Centro Cultural de la Corte de Athus, que es un edificio muy antiguo y que se puede visitar aunque sean los pasillos del medio, que están preciosos. Se supone que los salones son hermosos, pero dependerá de las exposiciones que tengan si pueden visitarlos o no. Este burro que está detrás de mí lo utilizaban para castigar a algunos delincuentes, y si puedes ver, las crines son realmente como un filito, hacían que se sentara ahí y obviamente eso llegaba bien profundo. Ahora voy a visitar la Catedral de Toruń, que es la iglesia más importante de la ciudad y por supuesto y también una de las más grandes. Esta iglesia data del siglo XIII y se terminó de construir en el siglo XV, así que se tardaron unos 200 años en hacerla. El interior, aunque es de estilo gótico, también tiene muchísimas cosas barrocas, tiene altares, tiene frescos en las paredes, y entre varias cosas que se encuentran acá se encuentra la pila bautismal donde fue bautizado Nicolás Copérnico. Esta iglesia es catedral apenas desde el año 1992, antes era una iglesia parroquial, y también aquí estaba la campana más grande de Polonia, que pesaba unos 7000 kilos, pero luego hicieron otra más grande en Cracovia, que ya se los mostré en el video de la catedral.
Oigan, sí que está muy espectacular la catedral por dentro, los altares están preciosos, además que hay mucho colorido que llama un poquito la atención en las iglesias de Europa, y también los techos están pintados con frescos, hay algunos en las paredes pero no son tantos como en la iglesia anterior, y lamentablemente una parte está cerrada porque están restaurando, donde se encuentra precisamente la pila bautismal donde se bautizó Copérnico. Pero nada, vale muchísimo la pena la visita, está preciosa. Pueden también subir a la torre, yo no lo voy a hacer, pero si tienen tiempo, bueno, pueden tener un panorama desde ahí. Una de las calles comerciales más importantes del centro de la ciudad es Cheroka. Está llena de tiendas y de palacios muy bien conservados, y les voy a mostrar algo bien interesante que me dijeron que hay en uno de estos palacios. Miren, por acá es el palacio que les comenté. Si ven, es un supermercado, pero ya les voy a mostrar por dentro. Miren, por acá está la tienda y miren el techo de este salón. Ahorita voy entrando en la ciudad nueva, que está súper cerca de la vieja, o sea, estamos a 5 cuadras de la plaza del mercado, y la verdad también está muy bonita, muy animada, pues también uno de los sitios más turísticos de la ciudad, y vamos a conocer la plaza del mercado. Miren, mis chamos, esta es la plaza del mercado de la ciudad nueva de acá de Torun. Está hermosa, aunque fue reconstruida a finales del siglo XIX para tener su aspecto original. Y este edificio que se encuentra detrás de mí, que parece una iglesia, es porque era una iglesia. Primero era el ayuntamiento de la ciudad, luego construyeron una iglesia protestante, pero ahora está desacralizada y es un centro cultural. Justo al ladito de la plaza se encuentra la iglesia de San Jacobo o la iglesia de Santiago, que es la iglesia más importante de la ciudad nueva. Esta fue construida en el siglo XIV, aproximadamente entre los años 1309 y 1350, o sea, se tardaron unos 40 años en construirla, y su interior es de estilo gótico. Dicen que es una de las más grandes de toda Polonia y una de las mejor conservadas, aunque la mayoría de la ornamentación es realmente barroca, pero se encuentran algunos crucifijos y algunas cosas que sí datan de la época gótica. Oigan, para ahorrarme un poquito de dinero en este viaje me he estado comprando los sándwiches de Żabka, que es como una cadena de supermercados bien grande, o sea, son pequeñitos los supermercados, pero están en todas partes. Y la verdad los sándwiches están buenísimos y cuestan como 2,5 euros, y alguna bebida, y nada, estoy comiendo por 3 euros, y luego en la cena o en alguna de las comidas sí me como algo bueno para mostrarle. Pero es por si acaso se pregunta si estoy comiendo nada más una vez al día. No, es que estoy haciendo esto para gastar un poquito menos. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me electric. Algo que me ha gustado mucho de Torun es que la ciudad está decorada en muchos sitios con muñecos que no tienen un significado específico, pero que le dan un ambiente muy lindo y hasta infantil a la ciudad. Así que pueden también sacar su niño interior buscando su favorito en todos los rincones de la ciudad. Bueno, mis chamos, y ahora vamos a conocer el castillo de la Orden Teutónica de acá de Torun,
que fue construido a mediados del siglo XIII y es uno de los castillos teutónicos más antiguos que hay acá en Europa. Sin embargo, está en ruinas, pues después de la caída de la Orden Teutónica en el siglo XV fue abandonado y lo dejaron en ruinas para siempre, es decir, nunca fue reconstruido después de esto. Así que vamos a ver qué tal están estas ruinas. Oigan, me acaban de pegar un susto acá en el castillo, ya van a ver. Miren, mis chamos, desde aquí pueden ver las murallas o lo que queda de ellas de acá de Torun, porque hay un tramo que ya no existe y está en muy buen estado esta parte al menos, y me recuerda mucho al castillo de Malbork que les mostré en otro video. Miren, esta es otra cosa que también me gustó mucho, una cancha de fútbol en el medio de las murallas de la ciudad. Miren, detrás de mí van a ver la famosa fuente de las ranas. Cuenta la leyenda que hace 200 años la ciudad de Torun estaba plagada de ranas y este violinista al estilo del flautista de Hamelin vino y con su música sacó a todas las ranas de acá de la ciudad y por eso construyeron esta fuente para conmemorarlo. Torun está lleno de leyendas, así que vayan leyendo un poquito porque hay muchos cuentos en la ciudad. Oigan, muchachos, me tuve que cambiar del otro alojamiento porque la verdad no me gustó para nada por el precio. Había que encima pagar por las toallas, por las sábanas y está bastante caro, además de que era una habitación con baño compartido. Así que me cambié a uno que está justo al frente y me costó como 10 euros nada más y van a ver lo increíble que está. El sitio se llama Apartamentos Molus. Está en una antigua mansión justo al frente de la plaza del mercado y miren la belleza del lugar. Está enorme, además que tengo mi baño privado, una cama gigantesca y miren los techos, cómo tienen las pinturas originales, que está increíble. Creo que es de los sitios más bonitos de los que me he quedado. Miren nada más y nada menos el baño, está precioso y miren, también llegan aquí estas preciosas pinturas en el techo. Detrás de mí, mi chamo, se encuentra uno de los sitios más conocidos de la ciudad, que es ese que está detrás de mí. Es la torre inclinada de acá de Torun, como la torre inclinada de Pisa, pero sin pizza. Nada, es uno de los baluartes de la muralla que quedan y bueno, está bastante inclinada y por eso es el nombre y la fama de la torre. Muy cerca de la torre inclinada se encuentra un mirador que da al puente sobre el río Vístula, que también pasa por acá por Torun y está espectacular de verdad al atardecer. Ya les voy a mostrar. Oigan, mis chavos, para el atardecer pueden subir al puente Vidocq, que es este puente que une con el otro lado del río. Y la verdad está increíble la vista. Además que tiene un área para peatones y otra área para coches que está bien diferenciada, así que no les va a pasar nada. Miren, mis chavos, y desde acá, desde el puente, pueden bajar a la playa que hay en el Vístula y miren la vista que hay, no solo del atardecer, sino de la ciudad vieja de Torun.
You save me, oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. Oigan, mis chamos, para cenar vine a un restaurante que se llama Spears, que lo ha recomendado mucho. Es un sitio que tiene algo curioso porque han recreado, con la ayuda de un profesor de culinaria de una de las universidades de acá, los platos de un libro de 1540, es decir, de la época más o menos de Copérnico, y los han traído a la modernidad, obviamente para hacerlos más comerciales, ¿no? Entonces nada, vamos a probar a ver qué tal está esta comida, porque según está muy buena. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home. Y ahora, mis chamos, vamos a visitar el Museo de la Ciudad de Toruń, que se encuentra en el antiguo ayuntamiento de la ciudad, el edificio más bonito de acá del centro, y que se encuentra justo en el medio de la plaza del mercado. Este ayuntamiento data del siglo XIV, aunque tuvo que ser reconstruido en varias oportunidades y tiene varias curiosidades. Por ejemplo, tiene 4 torres que simbolizan las 4 estaciones del año, tiene 12 salones principales que simbolizan los meses, 56, si no me equivoco, salones pequeños que simbolizan las semanas del año, y además la suma de las ventanas da en total 365. I'm seeing roses, baby, just maybe you save me, oh, take me home, take me on a ride. I got a good. El museo tiene una importante sección de escultura medieval que está muy bonita. Hay unas esculturas bellísimas, pero también pinturas en muy buen estado. Feeling, tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling, tell me the only thing you are. Y ahora vamos a subir a la torre del ayuntamiento, que dicen que tiene una de las vistas más bonitas de acá de la ciudad vieja de Toruń. I got a good feeling, good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling, good feeling. You wanna do is move with me. I'm seeing blue, yeah. In a disco-colored room, hearts are blooming. It's so consuming. Love what you're doing, so good that I'm doomed, yeah. Y detrás de mí se encuentra la casa de Nicolás Copérnico, que dicen que fue la casa donde nació este personaje. Sin embargo, investigaciones más recientes dicen que posiblemente haya sido una casa en el mercado. Y nada, la casa tiene un museo que está digital y que habla un poco acerca de las teorías de Copérnico y cómo desarrolló esto. Sin embargo, no me da tiempo de visitarlo, pero bueno, vale la pena que lo vengan a ver, porque he visto que aparentemente está muy bueno. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Además de Copérnico, el otro protagonista de acá de la ciudad de Toruń es el piernica o pan de jengibre, que dicen que acá están los mejores de Europa y además se siguen las recetas de la Edad Media. Pueden visitar el Museo Piernica, que es el museo del pan de jengibre, donde les pueden dar una clase y enseñarles a hacer este pan de jengibre. Lo pueden personalizar y además pueden comprar aquí el mejor pan de jengibre de la ciudad. Y desde este precioso lugar quiero despedir este vídeo de la bella ciudad de Toruń, una ciudad que de verdad me sorprendió muchísimo porque tiene, a pesar de su pequeño tamaño, muchísimo para ofrecer. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.